Hola, bienvenido o bienvenida a este breve tutorial introductorio sobre Arduino. En este video presentaré los fundamentos básicos de programación en Arduino mediante la implementación en un proyecto real. El proyecto que presentaré aquí es la antesala a un sistema de navegación para personas con discapacidad visual. Esta parte del proyecto está enfocada en implementar un guante que permita informar a la persona la distancia a la que está un objeto determinado. Antes de empezar a implementar, siempre será necesario planear y diseñar nuestro dispositivo. El diseño aquí implementado hace uso de un sensor de ultrasonido y 5 motores vibradores. La idea planteada es que mediante una placa Arduino Uno se tome la información del sensor de ultrasonido y se manipule alguno de los motores en función de la distancia medida. Para dar una explicación sencilla sobre el funcionamiento del sensor de ultrasonido, explico que este sistema emula la forma en que los murciélagos se orientan en la oscuridad durante su vuelo. Estos emiten un sonido a alta frecuencia el cual rebota contra los objetos y vuelve hacia los oídos del murciélago. En función del tiempo en que se tarda en volver el sonido, se tiene una estimación de la distancia a la cual está el objeto. Este mismo principio es usado por el sensor, sin embargo deberemos programar el cálculo de la distancia en el sketch del Arduino. La emisión del sonido será realizada al enviar una señal desde el Arduino hacia el trigger del sensor y se recibirá el sonido de vuelta al activar el eco. El diseño utilizará estos 5 motores para proveer información áptica a la persona mediante la vibración de un motor específico en algunos de sus dedos según sea la distancia. Es decir, se hará vibrar cada uno de sus dedos de acuerdo a la distancia a la cual está el objeto. El motor que se coloque sobre el meñique vibrará cuando un objeto sea detectado entre los 100 centímetros y los 80 centímetros de distancia. Por otro lado, el anular vibrará cuando el objeto esté entre los 80 y los 60 centímetros, mientras que el dedo corazón percibirá la vibración cuando el objeto esté a una distancia entre 60 y 40 centímetros. Asimismo, vibrarán los dedos índice y pulgar para unas distancias respectivas de 40 a 20 centímetros y menores a 20 centímetros en el último caso, es decir, en el pulgar. Pero cuando el objeto se detecte a menos de 6 centímetros de distancia, todos los motores vibradores se encenderán para indicar a la persona que el objeto está a una distancia lo suficientemente corta como para poder agarrarlo. Finalmente, destaco que los pines donde se conectarán cada uno de estos dispositivos se presentan en la imagen que se muestra en pantalla. Por ejemplo, el trigger del sensor se conectará en el pin 9 del Arduino. La definición de estas conexiones es esencial para tener en cuenta durante la programación del dispositivo. Respecto a la lógica que va a ejecutar el Arduino, procedo por codificar de acuerdo a lo estipulado. Entonces, bueno, acá vamos a ver cómo es que se programó. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que hay 3 espacios de trabajo en la codificación del Arduino. En un primer espacio de trabajo tenemos lo que es la declaración e inicialización de todas las variables que vamos a usar. En este caso, denotamos por ejemplo las variables distancia, donde almacenaremos la distancia que se calcula a la cual está el objeto, el tiempo, donde se almacena el tiempo en que tarda en volver el sonido que es disparado por el ultrasonido, y una variable selector que más adelante explicaré. Denoto otras 5 variables llamadas M y con un número seguido que se refiere a los motores, y el número nos indica básicamente la distancia a la que va a medir. Entonces M20 va a medir a los 20 centímetros, M40 a los 40 centímetros y así sucesivamente. Y en la inicialización de la variable lo que dispongo es cuál es el número del pin. Entonces M20 se refiere al pin 3. Luego el segundo espacio de trabajo es el setup, que básicamente se refiere a la configuración de la inicialización del Arduino. Entonces acá ponemos algunos instrumentos que se van a ejecutar una única vez dentro del programa. Entonces, por ejemplo, aquí para ver algunos detalles en la consola, entonces pues inicializamos el serial, el monitor serial. Al inicializarlo y ponerlo en funcionamiento, podemos ver aquí en el monitor serial pues cuáles son los datos que estamos capturando. Para especialmente el trigger y el output, el eco, se configura en el setup cuáles van a ser estos. Entonces, por ejemplo, para el pin 9, que se refiere al trigger, como lo vemos acá, estipulamos que este pin va a ser un pin de salida. Entonces le ponemos output. Mientras que el pin 8, que se refiere al eco, va a ser un pin de entrada, porque va a ser el que va a recibir el sonido que rebota. El tercer espacio y el último es el loop.
Este básicamente va a ser el programa que se va a repetir infinitamente mientras que el Arduino esté encendido. La lógica aquí expuesta pues va a ser la necesaria para que nos funcione el diseño que estamos estipulando. Entonces, en primer lugar, hacemos una inicialización de lo que es el sensor de ultrasonido para que funcione y se estabilice de manera adecuada. Entonces, sencillamente apagamos nuestro trigger y luego lo encendemos con un pequeño delay de 5 microsegundos, sencillamente para darle alguna estabilización a nuestro sensor. Luego vamos a denotar cuál es el tiempo que vamos en tardar en recibir la señal. Es decir, en un primer lugar, acá en la línea 30 vamos a encender el trigger, se emite el sonido, este sonido pues rebotará contra algún objeto y nosotros le vamos a dar 10 microsegundos de espera para poder calcular el tiempo. Entonces aquí en el pin 8, que se refiere al eco, vamos a encenderlo para evaluar justamente cuánto tiempo se demoró en recibir la señal. Ese tiempo lo guardamos en la variable tiempo. Entonces supongamos que se demoró 20 segundos o algo por el estilo. Lo que se demore lo guardamos acá. Luego, mediante la variable distancia, vamos a almacenar cuál es la distancia en centímetros, perdón, calculada en función del tiempo. Y esto básicamente lo extraemos de la ecuación de la velocidad del sonido. El valor dado acá lo vamos a pasar a un valor entero. Finalmente, pues aquí ya con esta información procedemos a imprimir cuál es la distancia que calculamos en centímetros. Y es lo que vemos en este monitor serial. Entonces cada vez que medimos algo vamos a imprimir aquí y esto lo hacemos pues básicamente para condiciones de testeo. Luego en esta lógica pues lo que hacemos es mediante una serie de condicionales if darle valor a un selector de acuerdo a la distancia medida y de acuerdo al diseño estipulado. Entonces, por ejemplo, si la distancia medida está entre 100 y 80 centímetros, entonces vamos a darle a una variable selector el valor de 5. Esta variable selector la vamos a usar más adelante para otra lógica. Pero entonces, para que sea un poco más sencillo, ponemos estos if y condiciones de entre 80 y 60 centímetros, 60 y 40 centímetros, 40 y 20 centímetros y 20 y 6 centímetros para estipular cada uno de los selectores. En el caso en el que es de 6 a 2 centímetros, le damos selector 0 y en caso de detectar algún otro tipo de distancia, entonces vamos a tener un selector de 6. Con este valor selector, dentro de una lógica de switch, vamos a indicar cómo es que se van a encender o apagar nuestros motores. Entonces, por ejemplo, para el caso 0, que estipula que el sensor, que el objeto está entre 6 y 2 centímetros, entonces se van a encender todos nuestros motores. ¿Cómo entendemos acá que los motores se encienden? Entonces básicamente cuando le damos la función analog write de M100, M100 se refiere justamente al pin 7. Entonces quiere decir que el pin 7 se va a encender o se va a emitir una señal por ese pin y la señal que se va a emitir es de 255. Estos pines, como son PWMs, lo que nos quiere decir es que se va a emitir un ancho de pulso. Y cuando emitimos un 255 estamos diciendo que vamos a emitir el completo, el total del ancho de pulso. Entonces nuestro motor vibrador va a vibrar al máximo. Es básicamente lo que estamos diciendo acá. Entonces en el caso 0, donde la distancia está entre 0 y 2 centímetros, se van a encender todos los motores, de acuerdo a esta lógica. La función delay lo que va a hacer es darle un retardo de 5000 microsegundos o bien 5 segundos para volver a leer o emitir un sonido y saber una nueva distancia. Luego para el caso 1 hacemos algo similar, pero en este caso vamos a tener el rango 4 que se refiere a los 20 centímetros. El rango de 4 a 20 centímetros que lo que nos quiere hacer es que el motor, que justamente mide los 20 centímetros, es el único que se enciende, mientras que los otros están apagados. Esto le va a permitir a la persona entender, mediante la vibración de únicamente ese sensor, ese motor, que el objeto que se está midiendo pues está a una distancia relativamente entre 4 y 20 centímetros. Puede darle una idea, una precisión acerca de la distancia de ese objeto. La misma lógica utilizamos para los demás casos. Entonces para el caso 2
Estamos entendiendo que el objeto está entre el rango de 21 a 40 centímetros y por tanto el motor que se enciende es el motor dispuesto en M40. M40 recordemos que es el motor en el pin 4. Y para efectos de que no nos perdamos en la cuestión, entonces el motor M4 se refiere al pin 4 que está básicamente conectado a nuestro índice. Para mantener nuestro motor vibrando durante algún tiempo, entonces hemos puesto un delay de 5000 milisegundos. Entonces eso quiere decir que el motor vibrará a máxima velocidad durante 5 segundos. Luego apagaremos ese motor que está encendido y daremos un pequeño delay de 15 microsegundos para dar una nueva lectura. Así hacemos igual con el caso 3 que se refiere al rango 41-60 centímetros, caso 4 que se refiere al rango 61-80 centímetros, el caso 5 que se refiere al rango 81-100 centímetros y el caso 6 en el cual la distancia es mayor a 100 centímetros y todos los motores se apagan. Este mismo caso también sucede cuando la distancia es menor a 2 centímetros. Para cualquier otra situación atípica que pueda suceder, entonces también incluimos un default dentro de nuestro switch donde los motores estarán totalmente apagados. Antes de implementar el diseño, procedo a realizar una breve simulación en el software Tinkercad. Una vez aquí, procedí por conectar ordenadamente cada uno de los cables según lo dispuesto por el diseño realizado. Por ejemplo, el vibrador correspondiente al vulgar se conecta en su terminal negativa y en su terminal positiva. Terminal negativa hacia la tierra que está conectada directamente a la tierra del Arduino, la cual vemos acá como GND. Mientras que la terminal positiva, como lo especificamos en el diseño, va conectada hacia el pin 3 del Arduino. Esta misma lógica la realizamos con cada uno de los motores vibradores. Entonces, por ejemplo, tenemos el meñique, tenemos igualmente su terminal negativa dispuesta por el estándar de color negro a la tierra y la terminal positiva dispuesta por el estándar rojo que va conectada al pin 7. Repetimos lo mismo para cada uno de los motores que están dispuestos a cada uno de los dedos según el diseño. Respecto al sensor de ultrasonido, el cual denotamos por la referencia HCSR04, tenemos 4 pines. Uno es BCC, otro es el trig, que denominamos como trigger o disparador, el eco y el GND, que es la tierra. De acuerdo a su disposición, cada uno se conecta de manera coherente. GND, que es la tierra, pues va conectado directamente a la tierra del Arduino, igual que los motores. El BCC, que está en el sensor de ultrasonido, que básicamente es a donde llega la energía, va conectado al puerto de 5 voltios del Arduino para proveer de la energía de funcionamiento del dispositivo. Por otro lado, el trigger, como se dispuso en el diseño, va conectado directamente al pin 9 del Arduino, mientras que el eco va conectado al pin 8. Ahora se procede por hacer una simulación de este prototipo inicial para validar su funcionamiento. Entonces vamos a dar inicio a la simulación, abrimos nuestro selector de distancia del ultrasonido y por ejemplo podemos medir que estamos a 90 centímetros. A 90 centímetros según la lógica debería estar funcionando nuestro meñique. Vamos a verlo de cerca y en efecto allí está vibrando nuestro meñique, mientras que los otros no están vibrando. Vamos a validar otra distancia que sería por ejemplo 75 centímetros. Entonces recordemos que va de 100 a 80 y de 80 a 60 para el anular. Entonces aquí debería estar vibrando nuestro anular y en efecto allí vibra nuestro anular. Hagamos una simulación para la distancia, por ejemplo, de 57 centímetros. Acá debería estar funcionando entre 60 y 40 nuestro corazón. Y en efecto, ahí funciona nuestro motor para el dedo corazón. Ahora vamos a validar para menores a 40
y nos vamos por ejemplo a 30. Aquí debería funcionar para nuestro dedo índice. Vamos a ver y en efecto allí está funcionando, mientras que los otros sensores están apagados. Siguiente validación, tenemos para menores a 20, entonces por ejemplo 18 centímetros, debería estar funcionando nuestro pulgar, allí está funcionando nuestro pulgar, mientras que los demás están apagados. Vamos a ver ahora para una distancia menor a 6 centímetros, y allí tenemos una condición adicional, que es que básicamente todos los motores están encendidos, totalmente funcionales. No obstante, si el objeto está a una distancia menor, de hecho, el sensor no es capaz de medir, y por eso es que en la lógica tenemos que los sensores se apagan, los motores se apagan. Porque de hecho pues hay una histéresis, hay un error de medición, el sensor no puede medir por debajo de cierta distancia. Aquí de hecho en el simulador nos dice que no puede medir, en efecto, a partir de los 2 centímetros. Por otro lado, aunque pueda medir más allá de los, según nuestro simulador, más allá de los 350, nosotros decimos que a partir de 100, sencillamente no va a hacer nada. Entonces vemos que los motores están completamente apagados. Listo, una vez con la simulación realizada de tal manera que nos ha validado el diseño, pues procedemos por implementarlo en la vida real. Ahora haremos aquí una pequeña prueba en vivo con el dispositivo implementado en la vida real. Aquí tenemos el guante con el sensor de ultrasonido y sus motores vibradores instalados. Como lo podemos ver, en este momento se está moviendo el motor del dedo meñique porque un objeto que está midiendo está entre 80 y 100 centímetros de distancia. En este momento el objeto acaba de cambiar de posición y ya el meñique no se está moviendo como se acaba de apreciar. Si se alcanza a ver, ahí están los motores vibrando de una manera diferente y cambiando de dedo a dedo. En este momento se está moviendo allí el dedo índice porque el objeto está mucho más cerca. Ahora traeremos el objeto mucho más cerca para que se muevan todos los motores. Por allí se escucha que se mueve el pulgar, aunque no lo vemos en la imagen. Y allí se ve que todos empezaron a vibrar porque el objeto está muy cerca. Esto valida el funcionamiento de nuestro diseño y podríamos proceder a implementar un dispositivo mucho más cómodo para el usuario y con una estética un poco más pulida. Espero que este video fuera útil para ti y entendieras cómo emplear un hardware de prototipado rápido como Arduino para crear proyectos interesantes y útiles para la resolución de problemas que logres identificar en el mundo real. Recuerda que antes que nada, deberás identificar el problema y proponer una solución factible para resolverlo. Además, para apoyarte en el proceso de diseño podrás usar simuladores que permitan probar tu idea antes de implementarla. No siendo más, me despido deseándote éxito en tu aprendizaje. Hasta pronto.